Bienvenidos a Fanfics y Novelas, un espacio dedicado a compartir historias creadas por fans y narrativas originales inspiradas en obras que amamos. Queremos dejar en claro que no poseemos los derechos de los personajes, tramas o universos utilizados en estos fanfics. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos creadores y propietarios. Este contenido se realiza con fines de entretenimiento, sin intención de infringir derechos de autor o de obtener beneficios comerciales. Las imágenes y material visual utilizados en este canal también son propiedad de sus respectivos autores. Si eres dueño de algún contenido y deseas que lo retiremos o modifiquemos, no dudes en contactarnos. Aquí estamos para celebrar la creatividad y el amor por las historias. Esperamos que disfrutes de cada aventura que compartimos. Tokyo Ghoul. Soy el padre del búho tuerto autor Oxygen Supplier. Soy un humano. Soy un humano, pero estoy lejos de ser ordinario, ya que tengo un ghoul al que conozco desde hace tiempo. Ese ghoul se llama Kuzen. Un día, Kuzen vino a buscarme, con aspecto desesperado, como si alguien lo persiguiera. Y entonces, me entregó un bebé. Por favor, cuida de este niño. Disculpe, señor. 31. Ira 1. El laberinto de callejones, producto de la expansión urbana desordenada, parecía un laberinto diseñado para atrapar a los incautos. Corría ciegas, sin saber ya en qué dirección iba. Finalmente, sentí un ardor intenso en los pulmones y mi respiración se volvió entrecortada. Me agaché tras la esquina de un edificio para comprobar si aquel monstruo seguía pisándome los talones. El momento en que anocheció fue un pequeño consuelo. Sobre el desolado páramo de hormigón, el cielo comenzaba a teñirse de un naranja amarillento. El tono era más intenso a mi izquierda, al oeste. Al menos, sabía dónde estaba. Pero eso era todo lo que sabía. Este era un territorio completamente desconocido. Incluso si lograba salir de esas callejuelas, no tenía ni idea de dónde aparecería. Pensé en preguntarle a algún transeúnte cómo llegar, pero entonces me miré a mí mismo. En este estado, tendría suerte si un valiente ciudadano ejemplar no me derribara primero. Miré mis muñecas con una expresión de puro odio. Las esposas eran la insignia definitiva de un criminal. Podría intentar decir que eran una especie de juguete macabro, pero, las esposas no eran el único problema. Mi cara y mi ropa eran un desastre. Decir que estaba ensangrentado era quedarse corto. Estaba completamente empapado. La sangre en mi cara provenía de la herida en mi frente, pero mi ropa estaba empapada en las vísceras del oficial más joven, los restos que tuve que sortear para escapar de los escombros. Si tan solo pudiera llegar hasta Itokawa, pero el ghoul tenía mi teléfono. Y era un modelo nuevo. Maldito sea. Podría haber intentado encontrar una sucursal de la CCG y pedir protección, pero ese plan era imposible sin un mapa ni conocimiento de la zona. La verdad es que mi prioridad no era escapar ni vengarme de ese monstruo. Eto, estaba aterrada por ella. Se sentía responsable de mi caída en picada y había salido de casa a buscar comida por su cuenta. Recé para que hubiera fallado. No quería que sufriera. Sin embargo, si lo hubiera logrado, si hubiera presenciado la muerte por primera vez, o sentido su peso literal sobre su piel, el trauma seguramente dejaría una cicatriz irregular en su frágil e inmaduro corazón. Tenía que volver con ella. Pero no así. Ni siquiera estaba seguro de poder sobrevivir la próxima hora. Si moría aquí, Eto sería, muere, Eto, yo, muero, ¡puaj! Mi torso se dobló como si alguien me hubiera golpeado la parte posterior del cráneo con un mazo. Sentía como si cientos de serpientes se retorcieran en mi estómago, intentando atravesar la pared abdominal para llegar a mi garganta. Mis extremidades temblaban con un temblor eléctrico incontrolable, y mi visión se nubló hasta que ya no distinguía arriba de abajo. Ahora que la persecución a vida o muerte había cesado, la realidad de mi situación finalmente me golpeó con fuerza. El ghoul que me perseguía, el asesinato que había presenciado, el olor a muerte impregnado en mi piel, como un niño que hace una rabieta violenta, mi mente se estremeció ante todo aquello. Mi cuerpo hizo lo mismo. Una pista de acción. Este ataque fue más violento que cualquiera que hubiera experimentado. Fue tan intenso que temí que mi corazón dejara de latir antes de que el ghoul me encontrara. Sufrir un ataque ahora, cuando un depredador podía estar al acecho en cualquier esquina, era la sentencia de muerte definitiva. Busqué a tientas en el bolsillo interior de mi chaqueta mi medicamento. Pero, se ha ido. La botella había desaparecido. Recordé el coche patrulla volcando, el violento vaivén de las ruedas. Debió de caerse entonces. Maldita sea. Maldita sea.
Maldita sea. Maldita sea. Siseé una serie de maldiciones entre dientes apretados, obligándome a ponerme de pie. No podía permitirme el lujo de esperar a que el ataque cesara. Si no lo controlaba con medicamentos, las convulsiones continuarían, inmovilizándome hasta que me mataran. Tenía que volver a casa. Tenía pastillas de repuesto en el estante. Si no superaba primero este pánico, ni siquiera podría pensar en un plan para lidiar con ese ghoul. Moviéndome con la energía desesperada de un hombre que intenta escapar de la realidad, tropecé hacia el final del callejón. Podía ver la carretera principal, el destello de los coches que pasaban. Y ahí estaba, la única tabla de salvación que me quedaba. Hoy no hay muchos clientes. El taxista se recostó en su asiento y suspiró al ver el cielo oscurecerse. Solo había tenido 3 clientes en todo el día, y todos eran trayectos cortos. A este paso, ni siquiera le alcanzaría para la gasolina, y mucho menos para un regalo de cumpleaños para su hija. Elevó una silenciosa plegaria al cielo. Me da igual si es un humano, un ghoul o un fantasma, pensó. Solo quiero un cliente. Como si los cielos hubieran estado escuchando, el sonido de la puerta trasera abriéndose resonó en el habitáculo. Bienvenido. La sonrisa profesional del conductor se congeló en su rostro. Tenía un cliente, sí. Pero distaba mucho de ser normal. El hombre estaba cubierto de sangre, una imagen demasiado espantosa para ser una simple excentricidad. Tenía la frente abierta, hiperventilaba, estaba empapado en sudor frío y temblaba de forma inquietante. Pero la señal de alarma definitiva eran las esposas que le sujetaban las muñecas. El conductor se arrepintió al instante de su oración. Señor, ese sí. A su servicio. Balbuceó el conductor, poniendo su postura rígida por puro terror. Elige una opción. ¿Quieres charlar sobre por qué tengo este aspecto? ¿O prefieres quedarte con todo mi dinero y conducir como un loco hasta las villas? El silencio fue breve. La acción, rápida. El conductor metió la marcha de golpe y salió disparado por la carretera como si estuviera compitiendo en un gran premio. Para él, no importaba si el pasajero era humano, un ghoul o un fantasma. Con tal de que pagara, era un cliente. Le metí todos los billetes de mi cartera en la mano al conductor, quedándome solo con unas pocas monedas, y salí tambaleándome del taxi. Le dije que no era una persona sospechosa y le rogué que no me denunciara, pero dudaba mucho que me hiciera caso. Aunque, en realidad, ya no importaba mucho. Me apoyé contra la pared, me arrastré hasta el ascensor y finalmente llegué a la puerta de mi casa. Me temblaban tanto las manos que me resbaló la llave varias veces antes de lograr abrirla. El apartamento estaba en silencio. Eto aún no había regresado. Sentí una oleada de profunda preocupación por ella, pero también una extraña sensación de alivio al saber que no tenía que verme así. Eso. Me desplomé en la entrada, sin siquiera quitarme los zapatos. La seguridad del hogar hizo que el agotamiento me golpeara como una ola gigante. El ataque de pánico parecía estar remitiendo, pero aún me tenía atrapada sin piedad. Me arrastré por el suelo, dejando tras de mí una mancha de sangre fresca, hacia el estante donde guardaba mis medicinas. Intentar alcanzar la botella fue una tortura. En mi desesperación, golpeé el estante con fuerza, haciendo que todo cayera al suelo, pero finalmente sentí la botella de plástico en mi mano. Saqué 2 pastillas ansiolíticas y me las metí en la boca. Sin agua, se me atascaron en la garganta, provocándome una tos seca y dolorosa. Tragué con fuerza, obligándome a tragarlas. Jajaja, me tumbé en el suelo, esperando a que se me regularizara la respiración. Poco a poco, la convulsión comenzó a disminuir. Quizás fue por el efecto sedante, pero incluso el dolor punzante de mis heridas pareció atenuarse. Una vez que recuperé el control de mis movimientos, me arrastré hasta la caja de herramientas y encontré un trozo de alambre. No era cerrajero, pero después de una lucha frenética retorciendo y manipulando los mecanismos, las esposas finalmente se abrieron con un clic. Tiré las ataduras de acero a un lado, entré a la ducha completamente vestido y dejé que el agua me lavara la sangre y la suciedad. Al salir, me quité la ropa manchada y agarré el botiquín de primeros auxilios. Me vertí desinfectante en la frente, una punzada de ardor, y la vendé con gasa y cinta adhesiva blanca. Ignoré los rasguños menores. No tenía tiempo para una recuperación completa. Ese ghoul vendría a por mí. Poseía información demasiado peligrosa como para que me dejara vivir. Me cambié de ropa y fui directamente al teléfono fijo. Me esforcé por recordar el número de Itokawa, el que tenía guardado en el móvil y que rara vez me molestaba en memorizar.
3478, no, eran 9. Inseguro, marqué los números. Acerqué el auricular a mi oído, escuchando el tono de marcado. Ring, clic. Interrogación de cierre. ¿Qué pasó? El tono de marcado era constante, y de repente, se cortó. Colgué y volví a descolgar, pero no había nada. Ni siquiera un zumbido. ¿Qué está sucediendo? Necesitaba comunicarme con Itokawa, y ahora el teléfono estaba roto. ¿Un fallo técnico? No. El momento fue perfecto. Recé para que solo estuviera siendo paranoica, pero el universo ya había dejado de ser misericordioso. Tap. El sonido de un peso pesado y contundente al aterrizar. ¿La puerta principal? No. Vino del otro lado. Del balcón. No había forma lógica de que alguien pudiera subir hasta un balcón del 5º piso. Sin embargo, allí estaba, encaramado en la barandilla, el policía cubierto de sangre. ¿El ama? El ghoul asesino con el traje de policía pronunció las palabras con una sonrisa repugnante. 32. Ira, 2. Mi cuerpo se movió. No podía estar seguro de si fue antes o después del crash en que la ventana se hizo añicos. Lo único seguro era que, si no me hubiera movido, mi cabeza habría salido disparada de mis hombros. Unos tentáculos metálicos de color rojo oscuro brotaron de la espalda del ghoul, rozando el dorso de mi mano. Los lanzó hacia adelante en línea recta, como una lanza de un antiguo campo de batalla, atravesando el cristal y entrando en mi habitación. Rumble crash. El espacio justo encima de mi cintura quedó completamente destrozado. Mientras rodaba por el suelo, el teléfono, las macetas y los diversos adornos que estaban en el estante se pulverizaron, cayendo sobre mí en pedazos. Una furia repentina e intensa se desató en mi pecho. No era solo porque mi vida estuviera en peligro. No era porque lamentara la pérdida de mis pertenencias. Era la libreta donde había anotado la dirección del parque de atracciones al que pensaba llevar a Eto la semana siguiente. Era la maceta que regaba a diario, esperando a que floreciera un capullo. Eran objetos cargados de recuerdos preciosos, y él los estaba destrozando. Este maldito ghoul estaba pisoteando el único santuario del mundo donde Eto podía sentirse seguro, arrastrando sus pies cubiertos de mugre por todo lo que habíamos construido. Quizás fue la influencia de la medicación, pero aunque sabía que era inútil, una rabia cegadora dictó mi siguiente paso. Te voy a arruinar. Me lancé, agarrando lo primero que encontré. Sintiendo su peso, lo balanceé con ambas manos. En mi estado de euforía, solo me di cuenta después del balanceo de que estaba blandiendo mi estuche de guitarra. Cruine. El maletín quedó reducido sin esfuerzo a una nube de astillas de madera. Entre los escombros, una sombra oscura se abalanzó como un depredador que acecha a su presa. Era su pierna derecha. Gracias. El aire se me escapó de los pulmones de golpe, como si no pudiera soportarlo. Mis pies se despegaron del suelo. Me invadió una sensación de ingravidez. 1 segundo, 2 segundos, ¿cuánto tiempo había pasado? ¿Podía siquiera confiar en mi reloj biológico en ese momento? Sentí como si hubiera estado suspendido en el aire durante 10 segundos, pero si me hubiera alcanzado un golpe capaz de lanzarme tan lejos, ya estaría muerto. Sin embargo, no lo estaba. El costado, donde me había dado la patada, me ardía como si me lo hubieran marcado con un hierro candente. Sin duda, tenía algunas costillas rotas. Apreté los dientes. Me levanté del suelo con dificultad. Las endorfinas inundaron mi cerebro, mitigando el dolor, mientras que la adrenalina me dio la fuerza para moverme a pesar de mis heridas. Me reproché mi estupidez por haberme lanzado sin pensar, un error que me había costado literalmente los huesos. Idiota, no pierdas la cabeza. Te enfrentas a un oponente con pocas probabilidades de ganar, incluso usando toda tu inteligencia. No intentes igualarlo con fuerza bruta. Me puse de pie con dificultad, me agarré el costado lastimado y me distancié de él. Estábamos a unos 6 o 7 pasos de distancia. Entre nosotros había una mesa con mi computadora portátil. ¿Cómo encontraste este lugar? Contuve mi respiración agitada y pregunté con voz baja y ronca. No era momento para charlas ociosas, pero necesitaba concentrarme, pensar. Por suerte, el ghoul, quizás disfrutando de tenerme acorralado, se dignó a responder. ¿Acaso olvidaste que los ghouls tienen un olfato muy desarrollado? Seguí el rastro de sangre que derramaste por los callejones. Justo cuando el olor se desvanecía, vi un taxi que se alejaba. Memoricé la matrícula y lo seguí. Alcancé al conductor, me dijo que te había dejado en estas villas, y aquí estoy.
Y corté todas las líneas telefónicas del edificio por si intentabas algo ingenioso. Mi sincronización fue perfecta, ¿no crees? Maldita sea, pensé que tomar un taxi rompería el rastro, pero una vez que lo encontraron, el esfuerzo fue en vano. Mientras reprimía una maldición, el ghoul miró los fragmentos del estuche de la guitarra y esbozó una sonrisa indescifrable. Irritado por su expresión, fruncí el ceño. ¿Qué? Nada, lo sospeché cuando nos conocimos, pero no fue solo mi imaginación. El ghoul retrajo su kagune metálico. Con la mano libre, recogió uno de los fragmentos de madera y se lo llevó a la nariz, cerrando los ojos como si saboreara un buen vino. Este estuche de guitarra, apesta a cadáver. Parece que has usado todo tipo de productos químicos para disimularlo, pero este olor tan desagradable no desaparece tan fácilmente. ¿Huiste por eso entonces? ¿Porque había un cadáver en el caso? Parece que tienes motivos para evitar a la policía que no tienen nada que ver con ser un ghoul. Me pregunto cuáles serán esos motivos, Tac. Le lancé la mesa de una patada y me abalancé sobre él. No podía darme el lujo de dejarlo pensar. Tenía que interrumpir su razonamiento antes de que llegara a la conclusión final. La mesa que volaba por los aires y mi costoso portátil fueron apartados como moscas con un simple movimiento de muñeca. No desaproveché la oportunidad. Cuando movió el brazo, me lancé y lo agarré. A pesar de ser un ghoul, su peso no era muy diferente al de un humano. Tiré de su brazo con la intención de cargarlo sobre mi hombro. Eso. Su cuerpo comenzó a elevarse, pero se detuvo bruscamente en el aire. El kagune que brotaba de sus omóplatos había atravesado el techo, anclándolo en su lugar. Trucos insignificantes. Exclamación de cierre, la mano con la que lo agarré del brazo ahora estaba sujeta por la suya. Aprovechando su posición, con los pies clavados en el techo como un murciélago, me lanzó por los aires. Crash. Me arrojaron a la cocina. Las sartenes se cayeron de sus ganchos y los platos se hicieron añicos contra el suelo. Mi hombro golpeó una manguera, impulsándola hacia arriba, y mis dedos atraparon una válvula al caer. El agua comenzó a salir a chorros, sin alcanzar el fregadero, empapando el suelo bajo mis pies. ¡Tac! El ghoul retrajo su kagune del techo y aterrizó con gracia en el suelo. Me puse de pie, con la boca llena de sangre y los dientes al descubierto. Tomé una sartén del suelo y la lancé contra su cabeza expuesta. Tema. En el instante en que vi temblar su kagune, el instinto de supervivencia superó mi furia. Aborté el ataque y me agaché. El kagune silbó en el aire describiendo un amplio arco horizontal, cortando el espacio donde mi cuello había estado hacía un milisegundo. Un instante después, el ghoul se giró y su mano brutal se aferró a mi rostro mientras intentaba levantarme. Me golpeé la cabeza contra la pared. Quizás se estaba conteniendo. Mi cráneo no se hizo añicos, y mi cerebro no plasmó una grotesca imagen abstracta en el papel tapiz. Sin embargo, la gasa que cubría mi herida se rasgó, y la herida en mi frente se reabrió, manchando la pared con sangre fresca. La conmoción cerebral me dejó aturdido, incapaz de moverme. Me arrojó a un lado como a un muñeco de trapo, lanzándome sobre los restos del portátil y la mesa. ¿Es esto un riesgo profesional? Tu reacción violenta me intriga sobre lo que ocultas. Falsifiqué mi identidad y los resultados de mis pruebas para convertirme en policía, pero sentía cierto orgullo por mi trabajo, ¿sabes? Mi pequeño pasatiempo era devorar a los ciudadanos que me pedían ayuda, creyendo que estaban a salvo con la policía. Al considerarme menos que un insecto mientras me arrastraba por el suelo, el ghoul dirigió su atención a la habitación. Divisó el refrigerador y se dirigió hacia él. Intenté ponerme de pie con todas mis fuerzas, pero solo sentí vértigo y náuseas. Pasó por encima de mi cuerpo y llegó al refrigerador, abriéndolo de golpe. Comenzó a sacar cosas, arrojándolas al suelo. Y entonces, lo encontró. El trozo de carne escondido al fondo del refrigerador. Retiró el envoltorio de plástico, olió la carne y se tragó un trozo entero. No hay duda. Esto es carne humana. Su risa repugnante resonó en la pequeña habitación. Extendí la mano desde mi posición boca abajo. Un poco más allá, carne humana en la nevera, he oído hablar de humanos a los que les gusta. Podría suponer que es para ti, pero, mi intuición me dice lo contrario. Lo toqué. Por fin, mientras contenía la respiración, seguía oyendo cómo revolvía en la cocina. Y entonces llegó el sonido que más temía. Le eché un vistazo. En su mano llevaba las cosas de Eto. Una cuchara y palillos de niño, ya veo. Así es.
Kaa. Esto es una obra maestra. Ya fuera por el olfato o por algún otro sentido, ahora estaba seguro de que el dueño de esos utensilios era un ghoul. Echó la cabeza hacia atrás y se echó a reír, como si acabara de presenciar la comedia más absurda imaginable, y luego me miró. Criar un ghoul. ¿Qué clase de mente retorcida tienes? Grind, apreté los dientes con tanta fuerza que casi se me rompen. Había llegado a una conclusión. La existencia de Eto, lo único que quería mantener oculto a toda costa, había quedado al descubierto. Se acercó a grandes zancadas. Sus pies descalzos y cubiertos de barro, quizás había perdido los zapatos en el accidente, se detuvieron justo delante de mi cara. Se inclinó, burlándose de mí. Un pasatiempo extraño. ¿Te excitan las cosas que no son humanas? ¿Te emociona someter y criar a un ser superior a ti? Venga, cuéntame. Tigten. Las venas de mi mano se hincharon al agarrar el mango de la sartén. Escucharlo insultarnos a Eto y a mí fue una agonía. Pero aún no. Todavía no. Espera el momento. Me mordí el labio, soportando los insultos que llovían desde arriba. De reojo, vi el agua del fregadero de la cocina acumulándose en el suelo, hasta sus pies. ¿Quieres que te lo cuente? Jaja. Dime qué. ¿Qué vergüenza supone esa mascota tuya para los ghouls? No, apoyé las manos en el suelo y levanté la cabeza. El rostro reflejado en sus ojos, estaba distorsionado por una rabia tan primitiva que me resultaba extraña incluso a mí. Voy a contarte lo peligroso que es insultar a una hija delante de su padre, que la adora. Inmediatamente después, crackle bzzzzzzzzzzzzzt. Interrogación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. Chispas brotaron del cuerpo del ghoul, y este se congeló al instante. Debió de estar desconcertado. La repentina descarga eléctrica que recorría sus venas probablemente no era algo que hubiera previsto. La respuesta estaba a solo una mirada de distancia. El cable que había usado para abrir las esposas. Lo había metido a la fuerza en el enchufe, dejando que el otro extremo tocara el suelo. Y el agua de la cocina había llegado hasta ese cable. En medio del agua estaba el maldito ghoul que había pasado los últimos minutos insultándome a mí y a mi hija. Pero no le di la respuesta. Mientras su cuerpo se paralizaba por la descarga eléctrica, susurré entre la confusión provocada por mi conmoción cerebral. Aprieta los dientes, cabrón. Superando el dolor, me tambaleé, agarré la sartén con ambas manos y la lancé con todas mis fuerzas contra su cara. ¡Claarán! El sonido era nítido, potente e inmensamente satisfactorio. 33. Ira, 3 claarán. Le estampé la sartén en la cara con todas mis fuerzas, dejando que toda mi rabia reprimida explotara en ese único golpe. La liberación fue catártica, pero pagué un precio muy alto por ella. Eso. Dios mío, tu rostro es como una losa de hierro macizo. Abrí las manos. La piel de mis palmas estaba desgarrada, arrugada como trapos mojados, y la sangre ya comenzaba a acumularse. Había agarrado el mango con todas mis fuerzas para resistir el retroceso, pero la fuerza me había abierto las palmas de todos modos. La sartén salió disparada por los aires. Clatero. La sartén rodó por el suelo, tan horriblemente destrozada que jamás volvería a ver un huevo frito. Aún así, había cumplido su propósito, no en la cocina, sino en esta pelea. Eso. El ghoul cayó de rodillas. El cuerpo de un ghoul es innegablemente denso. A menos que poseas una Kinke, el arma especializada contra los ghouls, ni siquiera podrías arañarlos a menos que los atropellaras con un camión a toda velocidad o les arrojaras una viga de acero desde un rascacielos. Sin embargo, aparte de algunos órganos especializados, su estructura biológica es idéntica a la de un ser humano. Mi objetivo era explotar la única debilidad que comparten todos los humanos. Tú bastardo. El ghoul, arrodillado, me miraba con ojos asesinos. Intentó levantarse, pero fracasó repetidamente. Sus manos se hundían de nuevo en el agua electrificada. Quería alejarse de la corriente, pero su cuerpo no le obedecía. El ceño se le frunció aún más. No era solo rabia. Era una agonía que incluso un ghoul tendría dificultades para soportar. Nunca hay que subestimar la electricidad doméstica. Hay una razón por la que una persona puede sobrevivir a una descarga de 100,000 voltios, pero morir en un accidente doméstico. Aunque el voltaje, V, sea relativamente bajo, un amperaje, A, suficientemente alto puede detener fácilmente un corazón. La electricidad doméstica es la mejor opción. Me toqué la sien en tono burlón mientras lo miraba.
Aunque tu piel sea tan dura como una aleación especial, si tu mandíbula se sacude, tu cerebro también se sacudirá. Estamos hechos de la misma manera, ¿entiendes? El punto débil que había atacado, a costa de perder ambas manos, era la mandíbula. No bastaba para matarlo, pero era el lugar perfecto para incapacitarlo momentáneamente. Un cerebro conmocionado y una prisión eléctrica a sus pies. Por muy monstruosa que fuera la fuerza física de un ghoul, librarse de eso no sería tarea fácil. Una parte de mí quería golpearlo hasta dejarlo inmóvil, pero no podía permitirme el lujo de engañarme. Esto era solo un respiro temporal. Si recuperaba aunque fuera una mínima parte de su fuerza y lanzaba un ataque sorpresa, estaría prácticamente muerto. La única opción lógica era aprovechar esta oportunidad para huir. Abrí de golpe la ventana del balcón que el ghoul había roto antes y agarré la cuerda atada al poste de la barandilla, arrojándola por encima del borde. El ghoul me miró desconcertado al ver una cuerda de escape lista y esperando, como si hubiera sido preparada justo para ese momento. Hace unos 5 años, un hombre mucho más aterrador que tú irrumpió en este lugar. Preparé esto basándome en esa experiencia. Si tienes curiosidad por saber cómo era ese hombre, echa un vistazo al altar budista que tienes al lado. Quizás veas el rostro de mi padre, probablemente con una sonrisa asesina solo para ti. Comprobé que la cuerda llegaba hasta el suelo desde el 5.º piso y me subí a la barandilla. Pero entonces, una cosa más antes de irme. Salté hacia abajo y agarré la sartén abollada. Me coloqué detrás del ghoul, que en ese momento se arrastraba hacia el enchufe para tirar del cable. Tenía el trasero convenientemente levantado. Balanceé el brazo en un amplio arco hacia arriba y lancé la sartén con todas mis fuerzas. Gracias. Exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. Asentí con la cabeza, satisfecho al ver su rostro contorsionarse en un grito silencioso y agonizante. Supongo que la reacción a un golpe en la ingle es la misma tanto para los ghouls como para los humanos. Calculando que esto me había dado otros 3 o 4 segundos, volví al balcón y agarré la cuerda. ¡Caag! En el instante en que me lancé por encima de la barandilla, un rugido monstruoso resonó en la habitación. Miré hacia atrás y vi el Kagune metálico brotando de su espalda, arremetiendo con furia y humillación. Golpeó el cable que había metido a la fuerza en el enchufe, arrancándolo. El ghoul, liberado de su jaula eléctrica, se abalanzó hacia el balcón. Su cerebro aún no se había recuperado del todo de la conmoción cerebral, pero no le importaba. Se arrastró por el suelo a 4 patas como una bestia. Exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre, crash. En el instante en que caí, su horrible Kagune se estrelló contra la barandilla de acero, destrozándola al instante. Fue un milagro que su cerebro aún estuviera aturdido. De lo contrario, ese golpe sin duda me habría costado la vida. La barandilla estaba hecha un desastre, pero la base donde estaba anclada la cuerda resistía. Se me aceleró el corazón al verlo apuntar su Kagune al punto de anclaje de la cuerda. No voy a volver a saltar desde un edificio de 5 pisos. Casi me muero cuando me caí en ese árbol la última vez. Reprimiendo el resto de esos pensamientos, me concentré en lo que tenía por delante. Como un péndulo, mi cuerpo se balanceó en el aire, mientras la pared exterior del edificio se precipitaba hacia mí. Por un instante, aflojé el agarre de la cuerda y me dejé caer. En lugar de una pared de hormigón, ahora me encontraba frente a la ventana del apartamento del 3.er piso, justo debajo del mío. Disculpen a quienes vivan aquí, pero voy a entrar. Shatter. Atravesé el cristal, rodé por el suelo para amortiguar la caída y me puse de pie de un salto. Fue un movimiento tan fluido que sentí un breve destello de autoadmiración. Si pudiera salir corriendo por la puerta principal ahora mismo, sería una huida perfecta. Sin embargo, esa fluida secuencia de movimientos se detuvo en seco. 2 pares de ojos, paralizados por la sorpresa, me miraban fijamente. Eran una pareja, y a juzgar por su estado, habían estado bastante ocupados. Estaban enredados, semidesnudos, con las mejillas sonrojadas y respirando con dificultad. Cuando la adrenalina de luchar contra un ghoul empezó a chocar con la repentina e indeseada llegada de una vergüenza absoluta, les hice una reverencia cortés. Disculpen la interrupción en su apretada agenda. Me iré enseguida, así que, por favor, no me hagan caso y continúen con lo que estaban haciendo. Como si pudiéramos llevarlo... ¡Kiaag! El hombre se abalanzó sobre mí con un palo de golf que había sacado quién sabe de dónde, y la mujer gritó mientras intentaba protegerse. No tenía tiempo para excusas.
Abrí la puerta de golpe y salí corriendo al pasillo. En cuanto llegué al pasillo, salté por encima de la barandilla. Tirarme desde el 5.º piso era una perspectiva traumática, pero a 3 pisos de altura, y con un césped debajo, podía soportar el impacto si me preparaba bien. Eso. Incluso con un aterrizaje suave, el impacto me recorrió los huesos. Las costillas que me había fracturado luchando contra el ghoul emitieron un nuevo grito de agonía, aunque mi cerebro, obedientemente, bombeaba más adrenalina y endorfinas para mitigar el dolor. Por ahora estaba bien, pero sabía que la factura por esta deuda física sería astronómica más adelante. Miré hacia atrás. El hombre del 3.er piso seguía gritando a todo pulmón, pero no había rastro del ghoul. Sabiendo que podía recuperarse y atacar en cualquier momento, me di la vuelta y corrí con todas mis fuerzas. El hombre del 3.er piso estaba disfrutando de un momento íntimo con su novia, inspirado por una película para adultos que había alquilado en la tienda del barrio. Ese ambiente se vio completamente truncado por un loco que irrumpió por su ventana de la nada. El intruso estaba cubierto de heridas, pero el hombre no tenía la capacidad mental para preocuparse por la situación del desconocido. Independientemente de sus motivos, el hombre había roto la ventana, entrado ilegalmente y arruinado un momento muy íntimo. La rabia era la única respuesta lógica. Había perseguido al intruso con su palo de golf favorito, pero su persecución había sido en vano. 15 minutos después, la persecución terminó cuando el intruso desapareció entre las calles de la ciudad. Al ponerse el sol, regresó a casa y encontró a su novia aún recuperándose del susto. Cariño, ¿qué pasó? ¿Atrapaste a ese pervertido? No, se me escapó en la calle. Maldita sea, si alguna vez lo atrapo, lo mataré. Mi hombre es genial. El hombre estrechó a su novia contra su pecho confiable y soltó una carcajada. Pero entonces, Daddy. Una niña asomó de repente la cabeza por la puerta principal, que el hombre había dejado abierta con las prisas. Parecía tener unos 5 o 6 años. Su cabello, que le llegaba hasta los hombros, ondulaba suavemente, y era tan bonita que sin duda se convertiría en una belleza que rompería muchos corazones. Pero aquella niña entraba corriendo en su casa, llamando a su padre. Sus grandes ojos rebosaban de lágrimas que amenazaban con desbordarse en cualquier momento, y tenía la expresión lastimera de un pajarito que ha perdido a sus padres. Papá. ¿Dónde está papá? Mi papá. Papá. Su voz, ahogada por las lágrimas, repetía una y otra vez la palabra papá. Mientras el hombre permanecía allí, estupefacto ante la niña que había irrumpido repentinamente en su hogar, una voz fría cortó el aire. Cariño, ¿quién es este niño? La voz de su novia, que había estado acurrucada contra su pecho, se había vuelto gélida. ¿Qué? No lo sé. Nunca la había visto antes. ¿Cómo que no lo sabes? ¿Por qué te llama papá entonces? Te lo digo, no la conozco. El malentendido desató una violenta discusión entre el hombre y la mujer. Sin embargo, la joven que había provocado la tormenta pronto se dio cuenta de que lo que buscaba no estaba en esa casa. Al percibir el rastro de sangre que se desvanecía en el aire, se dio la vuelta y salió corriendo de nuevo hacia la noche. 34. Desplegando la primera ala, es un jaque mate. Estás acorralado, atrapado en un punto muerto. Cállate. Cállate de una vez. Un tablero de ajedrez al borde de la derrota. Una partida de shogi a segundos del jaque final. Por mucho que luche, no hay escapatoria. Estás acorralado. Te dije que te callaras. Eso. Golpeé con el puño una pared fría e insensible, intentando ahuyentar los pensamientos ominosos que me atormentaban. Sentí el peso de las miradas de la gente que caminaba por las calles nocturnas, ojos llenos de juicio y confusión. Huí de esas miradas y me refugié en un callejón aún más estrecho y desolado. La gente disminuyó, pero mi situación no cambió. El ghoul que me perseguía, había cambiado de táctica. Ya no intentaba acabar con mi vida por la fuerza bruta. Estaba decidido a desangrarme por dentro. Había pasado casi una hora desde que huí de mi casa, pero él aún no había aparecido. ¿Se habría rendido? No. Ni mucho menos. De vez en cuando, sentía su mirada penetrando entre la multitud. Esa mirada escalofriante y depredadora, propia de un ghoul. No tenía instintos agudos por naturaleza, pero lo percibía porque cada vez que su mirada se fijaba en mí, la herida de mi brazo derecho palpitaba con un dolor abrasador. Quizás mi subconsciente reconocía la amenaza, aunque mi mente intentara negarla. Él seguía acosándome. Simplemente no me atacaba. No era por los civiles. Él tenía la autoridad de un policía, un escudo que podía usar para ignorarlos a su antojo.
No, se mantenía a distancia porque había empezado a desconfiar de mí. Incluso acorralado, me había mostrado tenazmente escurridizo, y eso había despertado en él una actitud cautelosa. Si me perdía ahora, la CCG podría movilizarse. Impulsado por ese miedo, se negaba a perderme de vista. Cada vez que intentaba dirigirme a una sucursal de la CCG, su presencia se cernía sobre mí, bloqueando mi camino y obligándome a cambiar de rumbo. No podía evitar imaginarlo acechando en las sombras, esperando el momento perfecto para degollarme. Pero el Ghoul había cometido un error crucial. Si hubiera sabido la verdad, no habría dudado. Me habría matado sin pensarlo 2 veces. No puedo pedir ayuda al CCG. Para ser precisos, ya no puedo. Antes de que irrumpiera en mi casa, era una opción. Ahora, es una sentencia de muerte. Porque él sabe lo de Eto. No puedo permitir que se encuentre con un investigador de Ghouls. En el momento en que se dé cuenta de que es su fin, revelará la verdad sobre mi Eto para arrastrarnos con él. Mi amenaza pasaría instantáneamente de un solo Ghoul a toda la CCG. Sería como hace 5 años, cuando huí de mi propio padre. En aquel entonces, logré convencerlo. Pero no se puede convencer a una entidad colectiva, una máquina de matar. La ideología de exclusión de los Ghouls está profundamente arraigada en la sociedad, y especialmente dentro de la CCG. Tendría suerte si no me internaran en un psiquiátrico sin darme ninguna explicación por el crimen de proteger a un Ghoul. No podía permitirme la ingenua esperanza de que se retractara solo porque la CCG estuviera involucrada. Ambos guardábamos secretos que el otro no podía permitirse que salieran a la luz. Él quiere mantener su conveniente identidad de policía. Yo quiero proteger a Eto. Mientras él viva, yo estaré en peligro. Mientras yo viva, él estará en peligro. La amenaza nunca desaparecerá hasta que uno de nosotros muera. Nadie puede dormir tranquilo con una mina terrestre debajo de la almohada. Él nunca dejará de intentar matarme. Y no puedo permitirme morir así. Por eso corría a toda velocidad por las calles, buscando desesperadamente mi último salvavidas. Señor Kuzen. Kuzen, el padre biológico de Eto. Un hombre con un poder excepcional incluso entre los Ghouls. Era mi última esperanza. Pero no tenía forma de contactarlo. Probablemente se había mantenido alejado para separarnos a Eto y a mí de sus enemigos, pero ahora, esa falta de comunicación era un golpe fatal. Cada vez que nos veíamos, era porque él se me acercaba o porque nuestros caminos se cruzaban por pura casualidad. Corría, aferrándome a la ínfima probabilidad de toparme con él en esta megalópolis extensa y superpoblada. Pero el tiempo se me acababa. El Ghoul pronto se daría cuenta. Se daría cuenta de que no corría hacia la CCG en busca de ayuda. Y en el momento en que intentara acabar con mi vida, todo habría terminado. Jaque mate, sin duda. En ese estado, cualquier estrategia que ideara era solo un paso más hacia el final. No había esperanza. Maldita sea. Mis fuerzas estaban al límite. Decidí resistir un último ataque y me lancé a un callejón. Un lugar desierto, sumido en la oscuridad. Para él, era el coto de caza perfecto. Perdí la esperanza de que apareciera el señor Kuzen. Tenía que obligar al Ghoul a mostrarse y resolver esto. Estaba exhausto, mis pulmones clamaban por oxígeno mientras me desplomaba contra una pared, deslizándome por su fría superficie. Tui. Un sabor metálico y amargo me inundó la boca. Escupí, viendo como un chorro de sangre espesa y oscura salpicaba el pavimento. Me apoyé contra la pared, recuperando el aliento. El entorno estaba silencioso. Todavía no había señales de que me persiguiera. Ojalá nunca viniera. Vacilé. Sí, en el instante en que sentí un mínimo de alivio, las fuerzas me abandonaron las piernas. Reacciona, idiota. Si bajas la guardia ahora, no habrá vuelta atrás. Step. Exclamación de cierre. Un leve sonido me recorrió el cuerpo como una descarga eléctrica. Alguien se acercaba. ¿Era él? Me mordí el labio reseco. Buscando algo que pudiera servirme de arma, agarré un trozo de vidrio lo suficientemente pequeño como para caber en la palma de mi mano. Sabía que era inútil. Sabía que solo empeoraría las heridas de mis manos. Pero tenía que sujetarlo. Si no lo hacía, sentía que enloquecería del terror que ni siquiera la medicación podía mitigar. Intentaría negociar como último recurso, aunque las probabilidades de éxito fueran nulas. Un león no escucha las súplicas de un ratón sin escapatoria. Si fracasaba, le clavaría este vaso en el ojo. Usaría todo mi cuerpo para expresar mi pura y absoluta malicia. Si me quedaran fuerzas para eso era otra cuestión.
Eto, incluso al borde de la muerte, solo pensaba en ella. Me di cuenta cuando mi padre casi me mata, pero realmente me he convertido en un padre sobreprotector y desesperanzado. Llorará cuando muera. Odiaba mi propia impotencia, el hecho de no estar allí para secar sus lágrimas. Estrecho. Estrecho. Tac. Los pasos se acercaban, acelerando el paso como si el perseguidor estuviera seguro de haber atrapado a su presa. Sin diálogo. Bien. Entonces solo queda la lucha de los débiles. Ven a buscarme. Dicen que existe una leyenda urbana en el mundo de los ghouls. Que un ghoul tuerto aparecerá algún día para salvarlos a todos. Aunque muera aquí, te sacaré el ojo yo mismo y te haré lucir igual que en la leyenda. Con ese pensamiento, me abalancé sobre la figura que se precipitaba hacia el callejón. En la penumbra, donde no llegaban las luces de la ciudad, brillaba un único Kakugan carmesí. Clavé el fragmento de cristal hacia aquel ojo solitario, y me detuve. ¿Un solo Kakugan? Papá. Eto. El ghoul que había irrumpido en el callejón no era otro que mi querida hija, Eto, con un Kakugan activo solo en su ojo derecho. Estaba cubierta de tierra, como si se hubiera caído varias veces mientras corría, y en el instante en que me vio, las lágrimas que había estado conteniendo inundaron sus mejillas. Papá. Daddy. Crash. Eto no disminuyó la velocidad. Se abalanzó sobre mi pecho con la aterradora fuerza física de un ghoul. Si hubiera sido una niña normal, la habría atrapado fácilmente. Pero esa era la destreza física de su especie, y yo ya era un cúmulo de heridas agonizantes. Por un instante, vi las orillas del Estigia. Oh. Padre. Tu cara se ve mucho más llena desde la última vez que te vi, espera, cálmate. Todavía no estoy muerto. Sacudí la cabeza para disipar las alucinaciones nacidas del dolor y me concentré en calmar a Eto, que lloraba desconsoladamente en mis brazos. Eto. No llores. Te dije que las niñas buenas no deben llorar, ¿verdad? Ya. No pasa nada. Mi desaparición, después del estado de nuestra casa, debió haberla aterrorizado. Verla ahora, sabiendo que había vagado por la ciudad con miedo, buscándome, me partía el corazón. Quería dejarla llorar en mis brazos hasta que se calmara. Pero no podía. Porque ahora mismo. Exclamación de cierre, la herida bajo mis vendajes palpitaba con una última y desesperada advertencia. Esa mirada. La mirada de una depredadora. No era Eto. Nunca me había mirado así desde el incidente. Eso significaba que solo podía ser una persona. Agarré a Eto y lancé mi cuerpo a un lado. Una fracción de segundo después, un meteorito de color rojo oscuro se estrelló en el lugar donde habíamos estado parados, excavando un violento cráter en la tierra. Cabo. ¿Sí? Papá. Debido a mi movimiento tan brusco, mi espalda y mis brazos quedaron raspados contra los cristales y los escombros metálicos que cubrían el suelo. Rodé, protegiendo a Eto con mi cuerpo, y miré fijamente el origen de la explosión. ¿Papá? Ya me parecía bastante patético cuando descubrí que estabas criando a un ghoul, pero verlo en persona es aún más repugnante. Di una palabra más sobre Eto, siseé, con la voz cargada de una furia fría y letal mientras miraba fijamente al policía entre el polvo que se levantaba. Y te mataré. 35. Desplegando la primera ala, 2 estaba aterrorizada. Me aterraba la idea de que papá hubiera desaparecido, me aterraba lo que pudiera haberle sucedido. El recuerdo de aquella mujer sin nombre, la que, antes de morir, me había ofrecido brevemente un afecto tan paternal, resurgió. Impulsado por el temor de que ese mismo concepto irracional llamado muerte pudiera engullir a papá por completo, corrí a toda velocidad por las calles. La muerte es el robo de un ser querido por las corrientes irreversibles del mundo. Es el fin de las conversaciones compartidas, el fin de reír juntos, el fin de llorar juntos, el fin de volver a sentir el calor del otro. Lo odio. Lo odio. Lo odio. No quiero que se lo lleven. Papá. Él es mi papá. No dejaré que nadie se lo lleve. No te lo lleves. Si te lo llevas, jamás te lo perdonaré. No perdonaré a nadie. No me quites a papá. Si lo haces, me convertiré en algo más aterrador que la muerte misma. Me convertiré en algo más horrible que la muerte y estaré furiosa. Desahogaré toda mi rabia y te destrozaré. Te haré responsable de no haber evitado la muerte de papá. Lo romperé. Lo romperé. Lo romperé. Lo romperé. Lo romperé. Lo destruiré todo hasta que no quede nada en este mundo. Así que no te lo lleves. Devuélvelo. Papá. ¿Dónde estás? Devuélvemelo. Papá. 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 Eto.
El torbellino de pensamientos que me invadía la mente se calmó al oír una sola voz. Mi visión estaba borrosa, no por la oscuridad, sino por las lágrimas transparentes que se acumulaban en mis ojos sin salida. No me había dado cuenta de que había confiado completamente en mi olfato para encontrarlo. Me sequé los ojos con el dorso de la mano y, finalmente, lo vi. Me miraba con los ojos muy abiertos, la boca entreabierta, como aturdido por mi presencia. Parecía destrozado. La sangre brotaba de la herida en su frente y no había ni una sola parte de su cuerpo que no estuviera maltrecha. Pero estaba vivo. Estaba vivo. Papá. Daddy. Crash. Corrí con todas mis fuerzas y lo abracé con todas mis fuerzas. Olvidé sus constantes advertencias sobre controlar mi fuerza, pues era mayor que la de los demás. En ese momento, solo quería sentir con todo mi cuerpo que él estaba realmente vivo. Mi impacto fue tan fuerte que, por un instante, los ojos de papá parecieron ponerse en blanco. Un momento después, recobró la compostura y comenzó a consolarme, pero mis sollozos no cesaban. Fue entonces cuando sucedió. Papá de repente me tomó en sus brazos y arrojó nuestros cuerpos a un lado. Cabo. ¿Sí? Papá. El alivio de nuestro reencuentro se desvaneció al instante con su gemido de dolor y la llegada de una presencia repugnante y asfixiante. Papá ignoró los rasguños recientes en sus brazos, agravados por el hecho de que me había protegido del suelo desnudo, y se levantó con esfuerzo. Se puso de pie frente a mí, protegiéndome, y fulminó con la mirada al hombre que había descendido del tejado del edificio del callejón. Llevaba puesto el uniforme de policía que solía ver en la televisión. Aunque la tela estaba rasgada y manchada de sangre, en el momento en que me di cuenta de que parte de esa sangre pertenecía a papá, una oleada de calor me invadió de nuevo. Los ojos del hombre brillaban con el carmesí oscuro del Kakugan, revelando su naturaleza de Ghoul. Era la primera vez que veía a un Ghoul aparte de mí. Pero en su mirada no había ni rastro de la calidez de un alma gemela. Solo había burla. Solo desprecio. ¿Papá? ¿Eh? Ya me parecía bastante patético cuando descubrí que estabas criando a un Ghoul, pero verlo en persona es aún más repugnante. Di una palabra más sobre esto, la voz de papá era terriblemente cortante. Y te mataré. Jamás lo había visto tan enfadado. Pero al Ghoul no parecía asustarle en absoluto. Al contrario, la mueca de desprecio en su rostro se acentuó aún más. ¿Matarme? Debes haber olvidado cuál es tu lugar solo porque lograste pillarme desprevenida un par de veces. Gracias. Exclamación de apertura, interrogación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. Mi mundo se puso patas arriba en un instante. Papá fue lanzado hacia atrás con tanta fuerza que me derribó, y luego desapareció. Giré la cabeza bruscamente, buscándolo. Vi al Ghoul agarrando a papá por el cuello, levantándolo y estrellándolo sin piedad contra la pared. En mi interior, las llamas del magma volvieron a estallar. Es la K. La mano brutal me apretó la garganta, cortándome la respiración y la sangre, mientras el muro de hormigón me propinaba un golpe seco en la columna. El aire de mis pulmones clamaba por escapar, pero con la garganta oprimida, no tenía salida. Sentía como si mis órganos internos, incluidos los pulmones, estuvieran a punto de reventar. A esto le llaman una rata en una trampa. Espero que seas el último humano que me cause tantos problemas antes de que lo mate. Sí. Intenté apartar su mano con ambas, pero no se movió. Cambié de táctica y le lancé una mano hacia los ojos. Grab. Me agarró la muñeca sin esfuerzo. Su sonrisa se ensanchó como si estuviera seguro de que ya no me quedaban trucos por hacer. Siéntelo. Esto es lo que significa ser un Ghoul. Y esto es lo que significa ser humano. Snap. Por un instante, no reconocí el sonido. Era el crujido seco y breve de una rama seca al romperse. Entonces lo vi. La muñeca que sostenía estaba doblada en un ángulo imposible. Me fracturé la muñeca derecha. Ocurrió con tanta facilidad que me hizo dudar de si mi cuerpo siempre había sido tan frágil. Ni siquiera pude gritar. Al interrumpirse el suministro de oxígeno a mi cerebro, la oscuridad comenzó a nublar mi visión. El dolor empezó a desvanecerse, pero sabía que no era buena señal. Los humanos y los Ghouls son diferentes. Un humano no puede criar a un Ghoul. Incluso si lo intentaran, ese Ghoul crecería forzado en un mundo construido para humanos. He visto Ghouls así antes. Criaturas acogidas por la compasión humana, que aprendían sus debilidades antes de ser arrojadas al mundo. ¿Sabes qué les pasó? La oscuridad lo engullía todo. Sin embargo, su voz repugnante llegó a mis oídos con una claridad aterradora.
Me enfurecía mi propia impotencia, pero ni siquiera podía expresar esa rabia. Todos murieron. Un pájaro criado en una jaula no puede sobrevivir ni un segundo después de salir de ella. ¿Crees que estás protegiendo a ese niño? No me hagas reír. No eres más que la jaula. Si ese niño no puede volar, será enteramente culpa tuya. Quería discutir. No pude. ¿Fue porque tenía la garganta aplastada? ¿Fue porque estaba a punto de perder el conocimiento? ¿O fue porque una parte de mí creía que tenía razón? La única pregunta que me había atormentado durante todo el tiempo que pasé criando a Eto. ¿Realmente estoy criando bien a este niño? No podía estar seguro. ¿Acaso el señor Kuzen no lo habría hecho mejor? Si yo no hubiera sido tan débil, ella no habría sentido la necesidad de asumir tanta responsabilidad. No habría tenido que soportar la mirada y las palabras despectivas de ese ghoul. El mundo es cruel. No permite que nadie encuentre la felicidad solo con el afecto. Soy débil. No poseo la fuerza mínima necesaria para proteger a ese niño de las adversidades de este mundo. No puedo volar. Olvídense de volar. No era más que una jaula oxidada, consumida día a día por mis propias obsesiones con la muerte y mi ansiedad paralizante. En tal estado, no cabía réplica. Ni siquiera pude reunir fuerzas para proferir una última maldición. Solo quedaba una muerte patética, sumida en una profunda sensación de inutilidad. Crucero. ¿Qué? Un grito agudo y repentino de dolor escapó del ghoul, y el agarre en mi garganta se aflojó por un instante. Contuve la respiración y la sangre regresó a mi cerebro, transportando oxígeno vital. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas y, por reflejo, le di una patada en la nariz al ghoul. El ghoul retrocedió tambaleándose por el impacto y cayó al suelo. Eto se aferraba a su pierna. Su expresión era de pura furia desatada, su Kakugan derecho resplandecía mientras desgarraba la carne del ghoul como una pequeña bestia salvaje. Eto. Logré apartarme del ghoul caído, murmurando su nombre aturdido. Eto se interpuso entre mí, protegiéndome con su pequeño cuerpo, y lanzó un grito desafiante. No toques a mi papá. 36. Desplegando la primera ala, 3 sí. El rostro del ghoul se retorció de agonía mientras se agarraba la herida en la pantorrilla. Su dedo se hundió casi 2 centímetros en la carne desgarrada. Si bien la biología de los ghouls es reconocida por su densidad y extraordinarias capacidades regenerativas, siempre hay excepciones. Una de ellas es recibir un golpe letal que sobrepasa el factor de curación. La otra, ser atacado por un ghoul de su propia especie. La saliva y la membrana mucosa del Kagune de un ghoul actúan como una leve toxina para otros ghouls. Esto les permite herirse entre sí con mayor facilidad y dificulta gravemente la capacidad de regeneración de la víctima. La herida había sido infligida por un simple mocoso, una mascota criada por un humano. El ghoul transformó su dolor en una furia abrasadora, mirando con saña al niño que se interponía en su camino. Pero en ese instante, vio algo imposible. Parpadeó, seguro de que sus ojos lo engañaban, pero la imagen permaneció. El niño, que lo miraba fijamente como una pequeña bestia salvaje, tenía solo un ojo transformado en el Kakugan carmesí. El otro permanecía perfectamente normal, indistinguible del de un humano. La mirada de un ghoul y la de un humano coexistiendo en una sola mirada. Un Sekugan tuerto. El Kakugan se manifiesta cuando las emociones de un ghoul se desbordan o cuando sus células RC se activan más allá de cierto umbral. Si bien un ghoul puede aprender a suprimir la transformación mediante el control emocional, no existe ningún ghoul que pueda elegir manifestarla en un solo ojo. No hay necesidad biológica de tal cosa. Si tal cosa existía, era una mutación. Un ser que solo podía surgir trascendiendo las leyes mismas de la naturaleza de los ghouls. Murmuró, con la voz quebrada por la incredulidad. Un niño nacido de un ghoul y un humano, el mundo realmente se ha vuelto loco. La conmoción duró solo un instante. Al darse cuenta de que un mestizo con sangre humana le gruñía a un depredador como él, una densa y asfixiante intención asesina emanó de él. Apenas había recuperado el aliento, y cada palabra se convertía en una lucha angustiosa. Aún así, tenía que pronunciar su nombre. El alivio de haber sido salvado quedó instantáneamente eclipsado por una oleada de furia. ¿Por qué estás ahí parado? ¿Por qué me has dado la espalda para mirar con furia a ese monstruo? Ella me estaba protegiendo, irradiando hostilidad hacia un ghoul. No. Basta. No deberías estar ahí. Aunque un ghoul pudiera herir a otro, Eto seguía siendo solo una niña. No había forma de que pudiera derrotar a un adulto de su especie. Eto no respondió.
Parecía a punto de abalanzarse sobre el oficial en cualquier momento. Alcé la voz, forzando las palabras para que salieran. Eto. Tema. Quizás percibió la profunda desesperación en mi voz. Me dirigió una mirada fugaz y ansiosa. Quise decirle que corriera, pero la palabra se me atascó en la garganta. Tenía los labios apretados en una línea fina y obstinada, el ceño fruncido y una mirada feroz en los ojos. Conocía esa expresión. Así lucía Eto cuando estaba más furiosa. Normalmente, Eto me seguía sin cuestionar, pero en ese estado se convirtió en una muralla inamovible de terquedad. Si le decía que corriera, me ignoraba y atacaba al Ghoul. Jamás me dejaría morir sola aquí. Tuve que elegir mis palabras con precisión quirúrgica. En esta situación desesperada, donde cada segundo era un lujo, me estrujé el cerebro y cambié mi orden. Llévame y corre. Estrella. Eto no dudó. Se abalanzó, no hacia el Ghoul, sino hacia mí. ¿Crees que te dejaré escapar? La reacción del Ghoul fue un instante lenta. No esperaba que la niña, que parecía dispuesta a pelear, se diera la vuelta y huyera de repente. Para cuando blandió su Kagune, Eto ya me había rodeado el torso con sus bracitos y estaba trepando por la pared del callejón. Fue una hazaña que debería haber sido físicamente imposible para una niña de su tamaño, pero el poder bruto e indomable de un Ghoul, libre de sus restricciones habituales, hizo que pareciera algo sin esfuerzo. El sonido de su Kagune destrozando el ladrillo donde mi espalda había estado hacía apenas un segundo resonó justo cuando Eto superó el muro. Su velocidad era impresionante, mucho mayor de lo que había previsto. Aterrizó tras los escombros, ajustó su agarre sobre mí y volvió a saltar. Me aferré a ella mientras se impulsaba contra muros antiguos y corría a toda velocidad por barandillas de hierro oxidadas, volando entre los edificios como una sombra. Miré hacia atrás. El oficial había desaparecido de nuestra vista, pero yo sabía que no lo habíamos perdido. No podíamos perderlo. Era un Ghoul con un olfato excepcional. Sin importar a dónde me llevara Eto, seguiría el rastro de mi sangre hasta encontrarnos. Bleak. Podía oír la respiración agitada de Eto en mi oído. Nunca se había movido con tanta intensidad, y ahora soportaba todo mi peso. La resistencia de un niño tiene sus límites. Sabía que no podría escapar de él para siempre. Solo le había dicho que me llevara lejos porque necesitaba tiempo. Eto, allá. Interrogación de cierre. Eto miró con confusión el edificio que le señalé, pero cambió de dirección inmediatamente. Confiaba en que yo tenía un plan. El lugar que elegí era un edificio ruinoso de 3 plantas que parecía abandonado hacía décadas. Quizás alguna vez había sido una pequeña clínica. Irradiaba una energía sombría y misteriosa, el tipo de lugar que los exploradores urbanos frecuentarían por un reto. Parece un buen sitio para una tumba, pensé con morbosidad. Nos deslizamos hacia un espacio amplio y abierto que probablemente servía de vestíbulo. Apoyé la espalda contra un pilar de hormigón. Mi encuentro con el Ghoul casi me había costado la vida. Mi cuerpo ahora me exigía el pago por cada gramo de esfuerzo al que lo había sometido. «Papá, ¿estás bien?» Eto me miró fijamente, con el rostro ensombrecido por una pena que hacía que su expresión feroz de hacía unos instantes pareciera un sueño. Cerré los ojos y moví los dedos, poniendo a prueba mi coordinación. Mis piernas estaban inertes, pero aún podía mover los brazos. Toqué la sangre que brotaba de mis heridas, luego extendí la mano y se la unté en la cara a Eto. Espera. ¿Qué estás haciendo? Eto se retorció confundida, pero la ignoré, manchando meticulosamente su rostro y su ropa con mi sangre. Luego, la agarré por los hombros y la miré a los ojos con absoluta seriedad. Eto. Escúchame con mucha atención. Tienes que irte ahora mismo. Corre por los callejones y no te detengas. No te detengas por nadie, ¿entiendes? ¿Qué? Eto parpadeó, incapaz de comprender. Estaba en jaque mate. En ajedrez o shogi, un rey acorralado debe morir. Sin embargo, incluso si el rey está condenado, aún es posible cambiar el rumbo de la partida para que una pieza, una familia, sobreviva. Hay un Ghoul llamado Kuzen. Es alguien en quien puedes confiar. Si percibe el olor de mi sangre en ti, te encontrará. Debes ir con él. Él te protegerá. ¿Entiendes? La organización con la que Kuzen trataba era peligrosa, pero ella estaría infinitamente más segura con él que conmigo, un hombre que actualmente es perseguido por un depredador. Aquí no había ningún problema. Simplemente se trataba de una niña que no era mía que regresaba con su padre biológico. Simplemente estaba abriendo la puerta de la jaula. Eso fue todo.
Aunque el pájaro que había dentro tuviera una expresión de profunda tristeza. ¿Por qué? ¿Por qué dices esto? ¿Y tú, papá? Solo di que lo entiendes. No. No quiero. Solo me estás diciendo que huya sola. Maldita sea. Corrí hasta aquí para ganar tiempo y doblegar su voluntad, pero no cedía. Por favor. Solo corre. No me obligues a recurrir a mi último recurso. Eto ignoró mis súplicas y me agarró del brazo, intentando levantarme. Vamos juntos. Encontraremos a ese tal Kuzen juntos. Ya no puedo correr más. Ya estabas jadeando solo con llevarme hasta aquí. ¿Cómo se supone que vamos a escapar? Puedo hacerlo. Sé que puedo. Por favor, no me obligues a decirlo. No te dejaré. Me quedo con papá. Por favor, ese hombre malo te persigue. Si te dejo aquí, no soy tu familia. Lo hice. Maldita sea. Las palabras que jamás quise pronunciar se sentían como una cuchilla invisible retorciéndose en mi propio corazón. A Eto le pasó lo mismo. Sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa y su voz se atascó en su garganta. Quería parar. Esas palabras anulaban cada segundo que habíamos pasado juntos. Pero no podía parar. Antes de que el dolor me paralizara y me sumiera en el silencio, tenía que obligarla a irse. Yo no soy tu padre. Tu verdadero padre es ese Ghoul del que te hablé, Kuzen. Solo te crié porque me obligó a que te quedaras conmigo. Solo te acogí porque no me quedaba otra. Jamás he sido tu padre, ni por un solo instante. Cuando ese hombre me miró con desprecio y me llamó jaula, no pude replicar. Porque tenía razón. Un humano criando a un Ghoul, es anormal. Vivimos en mundos completamente diferentes. Nunca iba a funcionar. Te estoy criando mal. Te estoy arruinando. Te estoy debilitando. Yo era una jaula. Si no quieres morir atrapado dentro, sal. Vuelve a donde perteneces. Ah. Durante un largo instante, el único sonido en la habitación fue mi respiración entrecortada. Eto no dijo nada. Tenía la cabeza agacha, el rostro oculto en la penumbra. Pero aún así, no se marchaba. ¿Por qué? Incluso después de todo aquello. Abrí la boca para gritarle de nuevo. Crack. El sonido llegó a mis oídos y me di cuenta. Se acabó el tiempo. El techo se astilló en docenas de grietas y trozos de hormigón comenzaron a caer sobre nosotros. ¡Kaboom! Incluso los fragmentos más pequeños tenían el tamaño de la cabeza de un niño. Un solo impacto sería fatal. Sin embargo, incluso después de que el estruendo del derrumbe se desvaneciera, mi conciencia permaneció. Si estuviera muerto y en el más allá, seguramente mi cuerpo no se sentiría tan agotado. Abrí los ojos lentamente. Sí, vi el rostro de Eto justo delante del mío, contraído por el dolor. Me había empujado y me protegía, soportando todo el peso de los escombros de hormigón sobre su espalda. Eto. Grité su nombre. Su espalda era un desastre, aplastada por el peso y desgarrada por afilados fragmentos de piedra. En todo el tiempo que habíamos estado juntos, jamás la había visto sufrir una herida tan horrible. Sentí que se me helaba la sangre. ¿Qué estás haciendo? Quítate de encima ahora mismo. La agarré por los hombros para apartarla, pero sus brazos estaban apoyados contra el suelo junto a mi cabeza, inflexibles. Mientras la sangre comenzaba a brotar de su espalda, habló. A veces, tengo sueños aterradores. Interrogación de cierre. ¿Un sueño? ¿Por qué hablaba de sueños ahora? Era un día lluvioso. Algo aterrador intentaba hacerme daño, y papá me sostuvo y corrió. Sangrabas y te caías, pero seguías intentando ponerte de pie para protegerme. Y al final, te enojaste tanto con esa cosa aterradora, solo por mí. Interrogación de cierre. Exclamación de cierre. Su historia desencadenó un recuerdo. Pero, eso era imposible. En aquel entonces, Eto solo tenía 3 meses. Era imposible que lo recordara. Papá, te llamaste a ti mismo jaula, ¿verdad? Pero te equivocas. Si algo se oxida con el viento y la lluvia, y se abolla y se rompe solo para mantener a salvo al pajarito que está dentro, eso no es una jaula. Es un nido. Eto, y un nido no está cerrado como una jaula. No te ata. Permanece abierto. Un nido le da al pajarito la oportunidad de volar, lo anima y permanece a su lado. Eso ya no es una jaula. Lump. Algo cálido y húmedo cayó sobre mi mejilla. No era la sangre de Eto. Era una lágrima de sus ojos llenos de tristeza. Somos familia, ¿verdad? Papá, claro. ¿Por qué lo había olvidado? Aunque no compartiéramos lazos de sangre. Aunque no fuéramos de la misma especie. Éramos familia.
Aunque el mundo se negara a reconocerlo, yo nunca debería haber dudado de ese vínculo. Support. Exclamación de cierre, interrogación de cierre, exclamación de cierre. Un fragmento de escombro incrustado en el hombro de Eto salió disparado con fuerza al tiempo que brotaba un chorro de sangre. No, no era solo sangre. La sustancia que salía a borbotones comenzaba a tomar forma. ¿Un ala? Papá. No me criaste mal. No me arruinaste. No me hiciste débil. Un ala solitaria, de un rojo intenso, grotesca y de una belleza inquietante, brotó del hombro de Eto como una flor que despliega sus pétalos. Eto se bajó de mí. Dio una vuelta, como si estuviera luciendo un vestido nuevo, y agitó su ala con una sonrisa radiante e inocente. El amor que me has dado durante todo este tiempo, es lo que me hace tan fuerte, incluso ahora. Bueno. Con un impacto violento, Eto desapareció de mi vista. Su salto fue tan poderoso que se convirtió en un rayo de luz roja que se elevó hacia el agujero en el techo. Le propinó una patada en el torso al enemigo que se había atrevido a hacer daño a su familia, enviándolo tambaleándose hacia atrás en la noche. 37. Un disparo que abre mañana, una cabo... Crash. Una cacofonía de violencia estalló desde arriba. Sonidos tan sísmicos y viscerales que ningún ser humano común podría comprender la naturaleza de la lucha. No sabía con exactitud qué ocurría en el piso superior, pero la intensidad de los impactos dejaba algo claro. La batalla era catastrófica. ¿Desde cuándo había estado tan engañado? Me había convencido de que ella era un ser que necesitaba protección constante. Creía que mi único deber era protegerla. Al hacerlo, había pasado por alto por completo su crecimiento. Me equivoqué, señor Kuzen. Ella es más que usted, más que yo, y quizás incluso más que la señora Ukina. Eto es fuerte. No era difícil adivinar a dónde había ido cuando salió de casa. Su breve incursión en el mundo exterior debió haberle dejado cicatrices profundas y dolorosas en el corazón. Pero Eto era diferente a mí. A diferencia de mí, que me consumía en mis propias heridas, ella no se derrumbó bajo el peso de su trauma. Había sublimado ese dolor en una fuerza inquebrantable. Dios mío, soy un desastre patético, ¿verdad? Una niña como ella podía crecer con tanta ferocidad, y sin embargo, aquí estaba yo. Era vergonzoso. Saqué el frasco de pastillas del bolsillo. Era pequeño, lo suficientemente pequeño como para esconderlo en la palma de mi mano. Entonces comprendí lo insignificante y miserable que era en realidad aquello a lo que me había aferrado. Me quedé mirando la mano que sujetaba la botella, y entonces vi las manos putrefactas de los muertos aferrándose a ella. Exclamación de cierre. Las repugnantes alucinaciones habían regresado, más persistentes que nunca. Un hombre cuya carne estaba tan putrefacta que se le veían los huesos me agarró del brazo. Un anciano con el pelo ralo y un ojo colgante y supurante se cernía sobre mi cara. Un joven con el rostro descolorido hasta adquirir un tono cianótico enfermizo por la estrangulación me agarró la garganta. Y aquella mujer del otro día, con los ojos llenos solo del vacío de la muerte. Se arrastraban desde el suelo, el techo y las ventanas, un enjambre de putrefacción que se aferraba a mi piel. Era una horda, más intensa que cualquiera a la que me hubiera enfrentado antes. Pero, ya no corro. Me apoyé en el pilar para impulsarme hacia arriba. El peso de los cadáveres se sentía físico, arrastrando mis extremidades. No, eso era mentira. Mi cuerpo simplemente estaba pesado de agotamiento, y mi mente fragmentada proyectaba esa fatiga en esta grotesca alucinación. Tuve que moverme. Pero el peso era insoportable. Finalmente, al llegar a mi límite, las venas de mi frente palpitaban mientras miraba fijamente a las apariciones. Apártense, malditos. Mi hija está luchando ahí arriba. Tengo que irme. Los fantasmas lanzaron un chillido silencioso y penetrante, fusionándose en una ola de putrefacción mientras se preparaban para devorarme. Estas cosas no desaparecerían fácilmente. Para ahuyentarlas, tenía que tomar la medicina. Apreté con fuerza el frasco. Dije, aléjate. En lugar de llevarme las pastillas a los labios, lancé el frasco entero al centro de la ola. Eso fue suficiente. Desde el punto donde me golpeó la botella, los fantasmas comenzaron a gritar de agonía, desmoronándose en cenizas. No, era mi debilidad la que se desmoronaba. Solo después de que los cadáveres desaparecieron sentí mi cuerpo ligero. El vacío en mi pecho pareció disiparse, y por primera vez en lo que pareció una eternidad, pude respirar con normalidad. De acuerdo. Entonces, estiré mis rígidas extremidades, fijé la mirada en el techo, donde continuaban los sonidos de la batalla, y susurré a la habitación vacía.
¿Vamos a aplastar al bastardo que está molestando a mi familia? Cabo Om. TCH. El Ghoul chasqueó la lengua al ver que su último ataque no impactaba en nada más que el aire. Había seguido a Koma Yeto hasta aquel edificio abandonado. Al percibir movimiento en el piso inferior, había destrozado las tablas del suelo, solo para encontrarse con una pesadilla. Era la mocosa. La mestiza que antes le había desgarrado la pantorrilla. Pero ahora era diferente. Un único ala carmesí de luz le había brotado de la espalda. Uno de los 4 tipos de Kagune. Un Ukaku. Un tipo especializado en combate a alta velocidad y proyectiles de largo alcance. El potencial de combate de un Ghoul está definido por su Kagune. Su fuerza es la fuerza del Ghoul. Sin embargo, era extremadamente raro que una niña de su edad manifestara uno, y mucho menos que lo usara con tanta destreza. Y, entre mi experiencia en combate y la ventaja biológica de mi Koukaku, debería ser yo quien gane. El Ukaku destaca por su velocidad, pero carece de peso. Por lo general, no logra atravesar la pesada muralla defensiva de un Koukaku. Además, era una niña, ni siquiera tenía una cuarta parte de su edad. No debería tener experiencia en combate. Entonces, ¿por qué? Incluso con una Ukaku recién manifestada, sus movimientos eran fluidos e inquietantes. Se movía con tal agilidad que él no podía seguirle el rastro. En un instante atacaba de frente, y al siguiente, lo rodeaba por la espalda. Cuando él se giraba para proteger su retaguardia, un impacto abrasador golpeaba su flanco. Y no se trataba de simples rasguños. Cada vez que su Kaku atacaba, le arrancaba un trozo de carne. Esto es imposible. La densidad de la energía de este mestizo es demasiado alta. ¿Es esta una nueva manifestación? ¿De verdad me está repeliendo un cruce entre Ghoul y humano? ¿Un híbrido? Un término surgió en el fondo de su mente. Heterosis. Vigor híbrido. Era un término que se usaba a menudo en las leyendas urbanas para describir la aterradora fuerza de un Ghoul muerto. El fenómeno en el que un descendiente de linajes lejanos posee rasgos superiores a los de cualquiera de sus padres. Para un Ghoul de sangre pura, sonaba a cuento de hadas, pero era lo único que explicaba al monstruo que tenía delante. ¡No! Más allá de su vigor híbrido, su estilo de lucha es una locura. No puedo descifrar sus patrones. Por muy poderoso que fuera su Kagune, él era un veterano y ella una mocosa criada por un humano. Su habilidad en combate debería haber sido superior, pero no significaba nada. Ella desenmascaraba sus fintas con una claridad sobrenatural. Cuando atacaba, encontraba puntos débiles que él ni siquiera sabía que tenía, infligiéndole daño con cada golpe. No se trataba de los movimientos refinados de un Ghoul entrenado. Era la carga emocional primigenia de un niño. Pero cuando ese niño poseía una intuición aguda como una navaja y el control físico para actuar en consecuencia, el resultado era letal. Crash. Su pesado Koukaku volvió a atacar a Eto, pero solo logró pulverizar otra sección del muro. En esa abertura, el Ukaku de Eto se lanzó contra su pecho expuesto. Gracias. ¡Ah! Un grito de pura rabia se le escapó. Estaba furioso consigo mismo, furioso por no poder acabar con esa mocosa. Aprovechando su distracción, Eto extendió sus garras y se abalanzó sobre sus ojos. Apenas logró activar su Koukaku, convirtiéndolo en un escudo defensivo. Clarín. Exclamación de cierre. Había previsto que el ataque lograría abrirse paso, pero consiguió bloquearlo. Fue entonces cuando notó que la intensidad en los movimientos de Eto comenzaba a disminuir. Ya veo. Híbrido o no, sigues siendo solo un niño. Tu resistencia no da para más. Ah. La pelea no duró mucho, pero Eto ya jadeaba, empapada en sudor como si la hubiera pillado un aguacero. Ese era el punto débil de Ukaku. Si bien permitía un combate a alta velocidad, consumía células RC a un ritmo vertiginoso. Era una carrera de velocidad, no una maratón. Sus movimientos, que antes eran borrosos, ahora se ralentizaban visiblemente. Había llegado a su límite. Sintiendo la desesperación de su menguante energía, aumentó la frecuencia de sus ataques, pero no pudo penetrar la sólida defensa de su Koukaku. Los golpes ocasionales que lograban sortear su escudo ya no eran lo suficientemente profundos como para representar una amenaza. La situación había cambiado. Eto no había logrado acabar con él en el primer acto. Mientras los labios del Ghoul se curvaban en una sonrisa triunfal, una voz resonó. Esto. Exclamación de apertura, exclamación de cierre. Un humano irrumpió en la arena. Era Koma. El Ghoul frunció el ceño, sorprendido de ver al hombre que creía enterrado bajo el cemento, pero no dejó que eso lo distrajera. Koma era solo un humano herido.
No podía permitirse el lujo de darle una oportunidad a Eto preocupándose por una mosca. Ese fue su error fatal. Eto miraba fijamente a Koma. En la fracción de segundo en que la atención del ghoul se desvió, vio la señal que Koma hizo con sus manos. No. Al comprender su intención, Eto se abalanzó sobre el ghoul con una ferocidad final y desesperada. Se convirtió en un torbellino de golpes, atacando desde todos los ángulos como si lo apostara todo a esta última jugada. ¡Ja! Tu lucha final. El ghoul gritó confiado, seguro de su victoria. En ese instante, sintió un pequeño y molesto impacto proveniente de una dirección completamente ajena al ataque de Eto. No fue doloroso, pero sí irritante. Echó un vistazo y vio a Koma arrojándole un trozo de hormigón. Cuando el ghoul lo fulminó con la mirada, Koma simplemente le hizo una peineta, con una expresión que parecía decir, ¿qué vas a hacer al respecto? El ghoul juró destrozar al hombre después de que acabara con el mocoso, pero en ese lapsus momentáneo, Eto encontró su oportunidad. Esuis. La patada de Eto rozó su cintura. Parecía otro fallo, un golpe ineficaz que no llegó a impactar con fuerza. Para el ghoul, parecía la oportunidad perfecta para contraatacar. Gracias. Kiaah. El pesado Koukaku impactó contra la espalda de Eto, desgarrándole la carne. Gritó al salir disparada, estrellándose contra el muro de hormigón gris. Mientras el ghoul alzaba su kagune como una lanza para asestar el golpe final, se quedó paralizado. Tema. Una leve y escalofriante intuición lo rozó. ¿Qué era eso? En el mundo de los ghouls, donde la ley de la selva era absoluta, sus instintos de supervivencia no podían ignorarse. Algo andaba mal. ¿La mocosa híbrida? No, estaba inmovilizada contra la pared, demasiado herida para moverse. ¿La humana? ¿Podría una simple humana amenazarlo? Escéptico, volvió la vista hacia donde Koma había estado. Koma ya no estaba. En su lugar, oyó el sonido de alguien corriendo hacia atrás. Se giró bruscamente y vio a Koma deslizándose hacia el suelo. Estaba intentando alcanzar algo, interrogación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. El ghoul, por reflejo, se llevó la mano a la cintura. Había desaparecido. La patada fallida de Eto, no había fallado. Había golpeado con precisión quirúrgica. Había interpretado la señal de Koma, la mano con forma de pistola, y le había arrancado la funda del cinturón de una patada. ¡Maldito seas! El ghoul se abalanzó sobre Koma, pero ya era demasiado tarde. Koma ya le había arrebatado la funda y había desenfundado el arma. Si realmente estuvieras haciendo tu trabajo como policía, entonces esta pistola debería tener esas cosas dentro, ¿no? Como hijo de un investigador de ghouls, Koma sabía cosas que el público general desconocía. Una de ellas era esta. Los agentes de policía, que son los que tienen más probabilidades de encontrarse con un ghoul después de la CCG, reciben un suministro obligatorio de munición especial para la autodefensa. Balas fabricadas con la misma tecnología que una Kinke. El Kubullet. La pistola, que nunca había cumplido su propósito en manos de un monstruo disfrazado de policía, finalmente estaba lista. Koma cargó una bala y apuntó el cañón al objetivo más merecedor al que se había enfrentado jamás. Apretó el gatillo. Baba Aagan.